Hola, soy Aridio Mercado, en su segmento en Buen Derecho e Inversiones Inmobiliarias en República Dominicana. En la cápsula de hoy hablaremos de cómo evitar las estafas inmobiliarias en República Dominicana. Pues resulta y viene a ser que el desarrollo inmobiliario en República Dominicana y el avance de la tecnología pues también ha traído grandes estafas millonarias en lo que es el área inmobiliaria. Eh, pues las redes sociales, que son muy usadas para la persona ofrecer y vender sus productos, sus servicios, también el área inmobiliaria pues ha sido una parte vital para los vendedores, los agentes inmobiliarios y las inmobiliarias promocionar por esta vía tanto en la parte turística como villas, solares, apartamentos, casas, finca, entre otras inversiones inmobiliarias donde atrae compradores e inversionistas. Pues se está dando un caso, o muchos casos en República Dominicana, en la zona oriental y en otra parte, de personas que se dedican a estafar constructores, inversionistas con inmuebles que no son de su propiedad, el cual vamos a explicar cuál es el mecanismo, el modus operandi de estos estafadores, delincuentes que se asocian para estafar a los inversionistas, el cual configura varios tipos penales como estafa, que es el artículo 405, el artículo 15 de la ley 5307 y el artículo 265 del Código Penal Dominicano. ¿En qué consiste esta estafa o cómo hacen ellos estos engaños a incautos o personas que entendiendo que están comprando una oportunidad, lo que están comprando es un solar que no es, o un inmueble que no es de su propietario y constituye una estafa? Pues el mecanismo que ellos hacen es usar las redes sociales y a través de ahí publicar estos inmuebles de oportunidad a un precio que no corresponde al precio del área donde se encuentra ese inmueble. Y como ellos lo publican de oportunidad, pues los inversionistas, los constructores que van a desarrollar viviendas para la venta ahí, tales como casas o apartamentos, pues aprovechan un solar de oportunidad, el cual debiera generarle una alerta de esta oportunidad, de por qué, cuáles son las razones que están vendiendo este solar. Y bueno, pues lo primero que hace que le solicitan a ese supuesto vendedor, entre comillas, o propietario, es la copia del título. Y ellos le envían la copia del título de ese inmueble, que es la copia del original, obviamente. Y el constructor, a través de algunos señas o unos datos que tiene, datos específicos que tiene ese título o el planito catastral, puede buscar entonces a través de la georreferencia de ese inmueble, ubicar la ubicación de ese inmueble y pues ven exactamente que el inmueble está disponible y que el inmueble no tiene ninguna construcción, que el inmueble que le están vendiendo exactamente corresponde a los documentos que le han enviado. Que siempre ellos, esa copia la traen muchas veces de oficinas oficiales como el registrador de títulos, que a veces tiene un mecanismo que no es muy seguro, y también se la piden a propietarios que están vendiendo sus solares y le piden la copia del título por WhatsApp y traen todos los datos. Por tanto, también le exhortamos a aquellos propietarios que su título de propiedad no se la envíen a ningún tercero o a un desconocido, porque no sabe qué fin le vas a dar, como se está dando el caso, y traen los datos y se hace pasar por el propietario y vende sus inmuebles. Bueno, pues ya el comprador tiene el título en su propiedad y chequeó que ese solar corresponde donde está ubicado a ese título. Le piden los demás documentos requeridos para la transacción, que son IPI y certificación de estatus jurídico, el cual debiera aquel inversionista hacerlo ver o enviar a su abogado o contratar una oficina de abogado que sea experto en esta materia de derecho inmobiliario para que haga la depuración correcta. Pero el vendedor le dice, bueno, yo te lo voy a proveer, para que tú no tengas que gastar ese dinero ni tiempo, yo lo tengo, y siempre ellos tienen esos documentos que lo buscan de manera fraudulenta, usando mecanismos fraudulentos,
y tienen esos documentos, y puede ser muchas veces lo tienen originales, porque con las copias tú puedes solicitar tanto en la Dirección de Impuestos Internos como en la jurisdicción inmobiliaria esos documentos. Entonces, el comprador, al ver que ya ese supuesto vendedor o propietario le ha enviado esos documentos, pues dice todo está bien porque ya vio que ese inmueble no tiene ninguna carga ni gravamen y que ese inmueble no tiene ninguna situación en impuestos internos de deuda pendiente por impuestos de bienes suntuarios, ni tiene ninguna oposición. Bueno, pues el inmueble está correcto y fui bien mediante la georreferencia que ese inmueble corresponde al que me están vendiendo. Entonces, se citan en una parte, siempre ellos usan la artimaña de no tener domicilio. Le dicen al comprador que ellos van a la oficina que ellos le indiquen, y el comprador, pues, si tiene su oficina, lo invitan a su oficina o a la oficina de un notario público, que es aquel oficial actuante en esa transacción que está invertido de notariedad, exacto, tiene fe pública para hacer la transacción correspondiente, el cual no tiene ninguna responsabilidad porque no ha depurado el inmueble, solamente va a dar fe que mediante la presencia de él se hizo una transacción jurídica, el cual había un título que se le entregó a una persona y el medio de pago. Eso es lo que hace el notario en esa parte, esa es la responsabilidad del notario de ver que se hizo la transacción. Ahora bien, ¿qué pasa después? Que cuando el comprador se lleva el supuesto título que le vendió ese señor, la copia de la cédula, los documentos que tenía ya, como el IPI, el estatus jurídico, pues ya entiende que ha hecho una transacción correcta y segura. Pero, ¿cuándo llega el problema? Cuando ese comprador que tiene que transferir ese inmueble se presenta a impuestos internos o después a la jurisdicción inmobiliaria de impuestos internos cuando lleva el título. Muchas veces si lleva la copia, a veces impuesto interno ni se da cuenta, porque impuesto interno a veces coge el dinero solamente con el acto de venta. Muchos se dan cuenta cuando llega a la jurisdicción inmobiliaria, pero hay otros que impuestos internos que son gente que son acuciosos, o la oficial que está en impuesto interno, el servidor público, pues chequea los documentos y dice, mire, ese título tiene problema de falso. Ahí entonces empieza la situación. Entonces ahí que se da cuenta el comprador que está estafado, que la persona que le vendió, él pensó que le compró al comprador. Entonces, ¿qué mecanismo usan ellos? Ellos falsifican el título original de ese inmueble y le entregan un título como si fuera original. Falsifican la cédula de identidad de ese comprador montando la foto de la persona que está en ese momento vendiendo en esa cédula, en esa copia de cédula que le dan. Y él entiende, como el comprador entiende que ahí están los números que corresponden, que son los mismos y coinciden con el título de propiedad, bueno, pues es una transacción correcta. Pero cuando llega a una entidad pública, entonces ahí es que se va dando cuenta, porque todavía el solar es posible que ellos, los falsificadores y los estafadores, saben que ese solar está disponible, que sea que no hay construcción de solar, porque ellos es una asociación de malhechores y lo posible es un grupo que cada quien tendrá una función en cuanto a esto. Entonces, ahí la persona que se agarra la cabeza y dice, bueno, ya me estafaron, entonces no tiene cómo reclamar en alguna parte, porque muchas veces hay muchos de estos compradores que compran efectivo, que es un error, Vamos a explicar en cuáles son lo que debe hacer un comprador para evitar estas estafas, cuáles mecanismos debe utilizar, qué debe hacer un comprador para evitar estas estafas. Entonces, ahí viene la situación, pudiera ir al Ministerio Público y poner la denuncia, pero mientras tanto la persona ya le han timado el dinero. Pero se da el caso de que con ese mismo solar, esta persona estafen a varios compradores porque ellos han puesto un solar de oportunidad y generalmente la gente va a llamar, los inversionistas están buscando propiedades para invertir. Entonces, ¿qué queremos nosotros hoy llevarle y orientarlo sobre esta situación que se está dando y cómo evitar las estafas? Lo primero es que cuando una persona, un inversionista, un constructor, vea un solar
que supuestamente esta oportunidad vas a tener entonces que buscar, lo primero buscar una oficina o un profesional de derecho experto en esta materia que le depure ese inmueble. De toda parte, por la parte jurídica y la parte en el terreno también. Que no debe dejar que sea el vendedor que le provea los documentos que dan la seguridad jurídica, las piezas importantes para la transferencia. Debe buscarlo el profesional del derecho contratado por el comprador. El otro paso que debe dar, ir y hacer un reconocimiento del lugar en el solar y ver quiénes son los colindantes de ese solar y preguntar si ciertamente quién es el propietario. Muchas veces tal vez es difícil porque hay solares que no tienen propiedades habitadas al lado y no conocen al propietario, dicen viene una persona por ahí, pero tomarse el tiempo, investigar ciertamente que quien está vendiendo y citar a esa persona al mismo solar para ver quién lo atiende o quién lo tiene. Ese es un punto importante. Por la parte jurídica, pues verificar en la jurisdicción inmobiliaria si ciertamente ese inmueble que te da corresponde a esa certificación que te van a dar de que ese inmueble lo busques tú mismo y quién te está proveyendo, dando la copia. La copia siempre es bueno buscarla personalmente. ¿A qué oficina tú la estás buscando? No por WhatsApp, porque cualquiera te puede mandar una copia de un título de cualquier persona. Ese es otro paso. Ahora, a la hora de la transacción, siempre de la transacción, nunca pague en efectivo, pague con un cheque de administración exactamente por el valor que dice el acto de venta. Pero a ese cheque puede también usar lo que es un sello que se le puede poner al cheque, que es no endorsable, que tiene que cambiarlo la misma persona de quien se está emitiendo el cheque. ¿Por qué razón? Porque cuando esa persona vaya al banco, el banco no le va a cambiar, sino la misma persona, el titular de ese cheque. Y el banco se va a dar cuenta si la cédula es falsa o no. Bien, entonces eso te permite a ti como comprador salvaguardar esa parte. La otra recomendación que damos también es que se investigue de quien te está vendiendo cuál es su domicilio o qué abogado, oficina de abogado le representa, que lo conozca para que entonces en cualquier reclamación tú puedas reclamar a esa oficina de abogado o al domicilio donde está ese vendedor por cualquier reclamación. Entonces, es difícil a veces diferenciar entre un título original y un título falsificado, pero hay muchas señas particulares que abogados expertos pues saben, porque hay un sello que es y un sello como color verdecito que cuando tú sacas la copia te da cuenta si el título es original o no, y también hay un sello de agua que tiene los títulos originales. En cuanto a la cédula, verificar ciertamente por todos los medios si esa cédula en alguna parte, si esa cédula corresponde a la persona que me está vendiendo. Es difícil que los títulos no traen consigo la foto de la cédula, es verdad, el título no da cuenta, hay un número de cédula nada más, pero cuando están vendiendo un inmueble, tomarse 5 o 6 días de investigación sobre ese inmueble antes de comprar o invertir en ese inmueble, porque ahora mismo, en estos días, tenemos denuncias de personas que han venido a nuestra oficina, más de 10 personas, el cual están llevando estos casos ante el Ministerio Público, pero aún el Ministerio Público no tiene aún la certeza, porque lo que tienen son los videos, muchos tienen video de ellos, pero si tú tienes el video, no tiene el nombre. Ahora bien, hay documentos solamente que van a dejar rastro, como el estatus jurídico, como alguien pidió ese estatus jurídico. En la jurisdicción inmobiliaria se puede solicitar quién pidió ese estatus jurídico de esa persona, y eso es una forma, un mecanismo de dar seguimiento. Espero que este video le haya servido de mucho. Soy Aridio Mercado. Síganos en nuestras redes sociales. Estamos hablando con Aridio Mercado en Instagram, en Facebook, y suscríbase a nuestro canal de YouTube aridiomercado.com. Bendiciones, nos vemos en una próxima entrega.